Muy buenas noches, estimados amigos, amigas. Askeru makipan hilakuyakanaka. Mayampio kut anitas Aymararu yateqañataki. Estamos de vuelta para el aprendizaje de la Aymara. Aymara Aru 1, principios fundamentales del aprendizaje de la Aymara como segunda lengua, ¿no? Ese es el texto de aprendizaje en el que estamos dando seguimiento. Vamos continuando entonces las partes del cuerpo, tia hanchin chikanakapa, ¿no? Ya revisamos las partes de la cabeza, del tronco, ahora vamos de las extremidades, partes de las extremidades, dice, ¿no? Tia hanchisaj kunaiman lurawina con canchaiñataki wakise, dice, ¿no? Entonces, nuestras extremidades nos sirven para hacer las diferentes actividades físicas, dice, ¿no? Bien. Patjatia hanchinakam, manjatia hanchinakam, hake sayan udhi, dice, ¿no? Existen extremidades superiores y extremidades inferiores en el cuerpo humano, dice el texto en Aymara. Aprendamos sobre ese tema, dice. Aquí tenemos entonces las extremidades superiores, acá tenemos, ¿no? Ampara, el número 1, Ampar Lucana, Ampar Moco, Locatata, Mujli, Kututu, ¿no? Tenemos Ampara, mano, Ampar Lucana, dedos, Ampar Moco, la muñeca, Locatata, que sería el brazo, Mujli, que sería el codo, Kututu, el bíceps, ¿no? Por otro lado tenemos las extremidades inferiores. Acá tenemos todo lo correspondiente a uno, ¿no? Número 1, Charakawa, Lancuchara. Número 3, Concori. 4, Tusu. Quinto, Cayumoco. Sexto, Cayuicho. Séptimo, Cayumamani. Dice, ¿no? Y algunas partes de Cayumamani puede tener variación. Algunos dicen Cayunasa, ¿no? En este momento. Bien. Número 1, Yarakawa, que serían las ingles. Número 2, Lancuchara, muslo. Número 3, Concori, rodilla. Número 4, Tusu, pantorrilla. Número 5, Cayumoco, tobillo. Número 6, Cayuwichu, es el tobillo, la tibia como tal. Y Cayumamani, que sería el número 7, el empeine. Número 8, que sería Kayuluk Ananaka, ¿no? Los dedos del pie. Dentro de la mano tenemos las partes igual. Acá tenemos número Ampar Kota, palma de la mano. Taikaluk Ana, Wikuluk Ana, ¿no? Taipiluk Ana, Ipiluk Ana, Kayuluk Ana. Aquí tenemos palma de la mano, pulgar, índice, medio, anular, meñique, ¿no? Las partes de la mano. También tenemos Cayu, del pie, casi como no tiene identificado tanto sus nombres, en Aymara, solo estas, ¿no? Cayu Puju, Cayu Kota, Cayu Wind. Yo sería Cayu número 1, Cayu Puju, que serían las almohadillas del pie, Cayu Kota, la planta de pie, Cayu Wintu, el talón, ¿no? Es así que tenemos algunas partes de las extremidades superiores e inferiores, obviamente para retroalimentar el aprendizaje. En esta parte del área podemos dibujar una mano con sus partes o para poder identificar una extremidad, identificar sus nombres en Aymara para poder recordar, ¿no? Acá tenemos una canción adaptada de Huancallina, dice Kayla, una canción que va obviamente refiriendo a todo lo que son las partes del cuerpo. Dice, ¿no? Chuy Chuy Huancallina, dice, oiga, oiga Huancallina, Amparajau Pusuntata, dice ahí obviamente que mis manos están hinchadas. Chuy Chuy Huancallina, oiga, oiga Huancallina, Lucanajau Usurata, dice, ¿no? Mis dedos me duelen. Kuna, Kauki, consista, estamos, que, como, dónde, entonces específicamente una canción. Y es así entonces como hemos conocido las partes de las extremidades para no poder olvidar. Aquí tenemos, ¿no? Tia Hanchin Chikanaka, ¿no? Las partes de la extremidad superiores e inferiores, así como de la mano, también del pie, ¿no? Entonces eso sería respecto a las partes de las extremidades correspondiente a la parte del cuerpo humano, ¿no? Akehanchina chikanakapana, tiahanchina chikanakapwa untawaitana imana. Ukamaja hikisinkama hilia kuliakanaka será otra oportunidad.